Hola, bienvenidos a la primera parte de la clase de SIMD. En esta clase veremos saturación, empaquetado, extensión y máscaras. Para introducir un poco cómo será esta clase, vamos a hablar un poco de qué veremos en esta clase. Para empezar, para resolver un algoritmo utilizando instrucciones vectoriales, debemos de alguna manera conocer estas instrucciones, las instrucciones que tenemos disponibles, ¿sí? Además, la operatoria vectorial requiere de técnicas que también tenemos que aprender para resolver algoritmos, ¿sí? Los algoritmos ahora con instrucciones vectoriales los vamos a pensar un poco diferente a como veníamos pensando los algoritmos con programación de enteros, básicamente. Hasta ahora en la teórica vimos cuáles eran básicamente el conjunto de instrucciones que teníamos, cómo funcionaban estas instrucciones, ¿sí? Qué registros teníamos. Tenemos registros XMM0 a XMM15, que son registros de 128 bits. Vimos otra serie de registros que no vamos a utilizar en esta parte de la materia, que son más extensos, los YMM y los ZMM. Además vimos que estos registros permiten guardar diferentes tipos de datos, ya sean enteros de 8 a 128 bits y punto flotante nos permiten guardar valores float de 32 bits y double de 64 bits. Bien. En esta clase, la idea de esta clase es contar un poco cómo son esta serie de instrucciones que vamos a tener para programar de manera vectorial. Y además introducir técnicas que son las que vamos a utilizar para pensar estos algoritmos vectoriales. Bien, entonces vamos a entrar primero en las instrucciones de load y store. Las operaciones de load y store son básicamente moves, ¿sí? Que permiten mover datos de memoria a registros, ¿sí? O desde registros a memoria, incluso entre registros, obviamente. Estas instrucciones van a operar de manera distinta dependiendo del tamaño sobre el cual operen, ¿sí? La particularidad de estas operaciones, además del tamaño con el que van a operar, es que tenemos dos cuestiones sobre estas instrucciones. Primero, semánticamente, las operaciones que mueven una cantidad de bytes determinada, ¿sí? En este caso estamos hablando de todas las instrucciones del segundo bloque de instrucciones, mueven siempre 128 bits, es decir, 16 bytes. Ahora, estas instrucciones, las que tienen la letra A, mueven de manera alineada. ¿Esto qué quiere decir? Que la dirección de memoria que estamos utilizando para la instrucción está alineada a 16 bytes, mientras que estas instrucciones mueven de manera desalineada. Ahora, semánticamente parecería que todas las instrucciones hacen lo mismo, pero la diferencia es muy sutil. Estas instrucciones que mueven de manera desalineada, es decir, que pueden acceder a cualquier posición de memoria, me permiten acceder justamente a cualquier posición de memoria sin generar ningún error. Son instrucciones que a nivel del procesador son más lentas, mientras que estas instrucciones que me permiten mover de manera alineada son más veloces. Ahora, todas mueven 128 bits. ¿Por qué? Tenemos tres instrucciones diferentes con diferentes identificadores. Bien, estas instrucciones que dicen DQ mueven un double Q-word, ¿sí? Quiere decir 128 bits, es decir, 16 bytes. Estas instrucciones mueven justamente enteros, ¿sí? Aquí lo dice que mueven un double Q-word entero. Bien, estas instrucciones mueven punto flotante de 32 bits, es decir, van a mover 4 valores de punto flotante de 32 bits, mientras que estas mueven 2 valores de punto flotante de 64 bits, ¿sí? La diferencia entre estas tres instrucciones es meramente informativa para el procesador. ¿Cómo funciona esto? El procesador, esto es algo que repaso de la teórica, el procesador cuando levanta memoria no sabe si esa memoria pertenece a valores en punto flotante o a enteros, ¿sí? Si los valores son en punto flotante, entonces los va a guardar en determinadas posiciones de registros dentro del procesador. Si en cambio son valores enteros, los va a guardar en otras posiciones. Esta diferenciación es a nivel interno del procesador. El procesador, cuando quiere operar con operaciones de punto flotante, los datos los guarda de una determinada manera, mientras que si quiere operar con instrucciones de enteros, los guarda de otra manera.
Desde el punto de vista lógico, desde los registros, para nosotros guardamos la misma información, guardamos bits, ¿sí? El procesador, cada vez que toma un registro que tiene almacenado información, tiene que decidir si ese registro lo va a transformar, lo va a colocar, ¿sí? No transformar, sino colocar en un registro que va a operar con enteros o va a operar con punto flotante. Bien, esta transformación, este movimiento de un lugar a otro, lo hace automáticamente el procesador sin que lo sepamos, sin que lo podamos ver a nivel del programador. Dicho esa diferencia, cada vez que tengamos que mover punto flotante, va a ser más eficiente que utilicemos estas instrucciones, ¿sí? Mientras que si movemos enteros, va a ser más eficiente que utilicemos esta instrucción. El bloque de las 4 instrucciones que tenemos más arriba justamente es para mover menos cantidad de datos, ¿sí? Si queremos mover un double word, un Q-word, es decir, 32 o 64 bits, y si queremos mover un punto flotante, ¿sí? De 32 bits o un punto flotante de 64 bits, ¿sí? La diferencia que vemos aquí en las letras es S, quiere decir single, D, double, y la S, y en este lugar la P, significa packet, y esto significa scalar, ¿sí? Esta diferenciación quiere decir que hay 4 combinaciones posibles que a medida que veamos las instrucciones las vamos a ir identificando, ¿sí? Esto también es un poco de los temas que ya entraron en la teórica. Entonces aquí tenemos un conjunto de un bloque de memoria, ¿sí? Que va desde la dirección 123C a la dirección 1258, ¿sí? Y ahora vamos a hacer diferentes accesos a memoria. Bien, este acceso a memoria implica leer del registro XMM0 los 32 bits menos significativos y escribir esos 32 bits menos significativos, es decir, 4 bytes, en la posición de memoria 123C. ¿Sí? Esta es una operación válida. Luego tenemos esta otra instrucción, que es un Q-word, va a mover un Q-word, y en este caso hacemos lo contrario, estamos leyendo de memoria 64 bits, ¿sí? Los 64 bits los leemos de memoria, ¿sí? Y estamos guardando en la parte menos significativa del registro, los 64 bits, es decir, la mitad del registro, ¿sí? XMM0, lo que estemos leyendo de memoria, ¿sí? Sigamos. Otra instrucción puede ser esta instrucción que mueve de manera alineada un double Q-word, es decir, 16 bytes de esta dirección. Es decir, va a levantar de la dirección 1245 16 bytes. Ahora, esta instrucción va a ser una instrucción errónea. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a una memoria no alineada. Si ven la dirección de memoria, dice 1245. El último nivel, los últimos 4 bits de la dirección es 5. Para que sea una dirección alineada, los últimos 4 bits de la dirección tienen que ser 0. Noten que en todo este bloque de memoria hay 2 direcciones alineadas. La dirección 1240 y la dirección 1250. Las 2 direcciones que tienen justamente memoria alineada. Bien, o sea que están en un byte que está alineado a 16 bytes, ¿sí? Continuemos. Entonces, otra operación que podemos hacer, justamente esta operación va a ser ahora correcta, va a ser leer 128, escribir los 128 bits del registro XMM0 en la dirección 1250. Es decir, a partir de este byte vamos a escribir 16 bytes tomados del registro XMM0. El próximo caso es levantar ahora un scalar, ¿sí? Un valor escalar de 32 bits, ¿sí? Es un escalar de 32 bits, es decir, un scalar single, es un punto flotante de 32 bits, que lo levantamos de la dirección 1248 y lo escribimos en la parte baja del XMM0, ¿sí? Esto es la operación sobre punto flotante. Indica el comentario que esta instrucción es sobre punto flotante, ¿sí? Noten que esta instrucción es prácticamente igual a, bueno, a esta instrucción si fuera al revés, obviamente,
está moviendo la misma cantidad de memoria. La diferencia es que esta considera que la memoria viene de un registro de punto flotante, mientras que esta considera que de la memoria viene de un registro de enteros, ¿sí? Esto es simplemente una pista, un hint para el procesador a la hora de identificar un bloque en memoria, ¿sí? Esta es otra instrucción que ahora utiliza un punto flotante. Esta instrucción levanta un punto flotante y esta instrucción va a levantar 128 bits, ¿sí? Noten que dice unaligned, así que esta dirección, a pesar de que estamos accediendo a una dirección no alineada, va a ser válida, ¿sí? Y va a operar sobre punto flotante. Va a levantar, se dice packet single, es decir, va a levantar 4 valores de 32 bits, es decir, va a levantar 128 bits de 4 valores en punto flotante de precisión simple. Existen otras instrucciones de load store que básicamente leen información de memoria, que son este conjunto de instrucciones que, además de leer de memoria, lo que hacen es extender el signo. Muchas veces en las operatorias que vamos a ver más adelante en SIMD, lo que tenemos que hacer es levantar datos y extender esa información para poder operarlos, ¿sí? Si nuestro dato está en un byte, quizás un byte, es decir 8 bits, no es suficiente tamaño para poder hacer una operación matemática y necesitamos extender eso a un valor más grande, ¿bien? A una representación más grande. Acá vamos a ver un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que son las instrucciones que me permiten extender, noten el detalle, que me permiten extender de byte a word, de byte a double word, de byte a qword, ¿sí? Luego las instrucciones de word a double word, de word a qword y las instrucciones de double word a qword, ¿sí? Estos son todo el conjunto de instrucciones posibles, de posibles extensiones que tenemos, ¿sí? Noten también que estas instrucciones de extensión lo que van a hacer es levantar datos, ¿sí? Y extender o el signo o extender con ceros. En el caso que tengan una S van a extender el signo, en el caso que tengan una Z van a extender con ceros. Noten también un detalle, que estas instrucciones tienen una P adelante, es decir que son instrucciones que operan con enteros, ¿sí? Las instrucciones, van a ver más adelante que las instrucciones que operan con punto flotante, ¿sí? No tienen ninguna P adelante. ¿Bien? Entonces, continuemos. Vamos a ver una serie de ejemplos, ¿sí? Entonces, estas instrucciones lo que van a hacer es extender el signo, ¿sí? Como vemos aquí, en esta instrucción de ejemplo, vamos a levantar un valor de XMM0, ¿sí? Podemos levantarlo del mismo registro o de memoria, y va a levantar la parte baja de XMM0, los bytes en la parte baja de XMM0, y los va a extender a double words, ¿sí? Si nosotros extendemos los últimos 4 bytes, ¿sí? Los 4 bytes menos significativos a double words, lo que vamos a tener es un registro completo con esos 4 bytes extendidos. Es decir, cada byte lo vamos a extender a un double word, es decir, a 4 bytes, ¿sí? Esta instrucción es una instrucción válida dentro de los posibles usos de la extensión, ¿sí? Vemos otra. Esta instrucción va a extender ahora con ceros, ¿sí? No va a extender signo, va a extender con ceros, es decir, va a agregar todos ceros adelante del número, ¿sí? Y la forma en que va a extender todos ceros es levantando de memoria, y levantar de memoria va a levantar 64 bits de memoria, porque va a levantar un word, ¿sí? Y va a levantar para completar suficientes words para completar todo el registro, es decir, va a completar 4 words, va a levantar exactamente 4 words. 4 words ocupan 64 bits, es decir, medio registro, ¿bien? Y obviamente va a extender al doble de su precisión, va a extender a double words, ¿sí? De word a double word. Otro posible ejemplo es también extender con zetas, con ceros, ¿sí? Es extender el registro XMM1 a 0, ¿sí? Al registro XMM0, ahora de double a qword, ¿sí? En este caso va a ser lo mismo, vamos a tomar medio registro y lo vamos a extender al doble, ¿sí? A 2 qwords, ¿bien? Otra posible instrucción puede ser esta, ¿sí?
pero esta instrucción obviamente es inválida, según indica acá, porque lo que estamos tratando de hacer es no una extensión, sino es lo contrario. Estamos tratando de pasar de un QWORD a un DWORD, ¿sí? Esto no es posible, no tenemos instrucciones para hacer la operación contraria, es decir, desextender sería, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante es que estas instrucciones de extender al revés van a ser operaciones de pack, que las vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Otro ejemplo también que es inválido es hacer lo contrario, hacer una instrucción válida, pero con modos de direccionamiento inválidos, ¿sí? Cuando lo que queremos hacer es escribir en data, ¿sí? Escribir en memoria el dato extendido, ¿sí? Esto va solo en un sentido y solo podemos extender a registros, ¿bien? Ahora vamos a ver otro conjunto de operaciones que tienen que ver con operaciones aritméticas. Tenemos operaciones para sumar, ¿sí? Operaciones que son de suma, ¿sí? Para cada uno de los tamaños, para byte, para word, para dword y para qword. También instrucciones de resta, ¿sí? Y las curiosas instrucciones de multiplicación que nos permiten obtener, ¿sí? Como indica la L y como indica la H, la parte baja de la multiplicación y la parte alta de la multiplicación. Luego también tenemos un conjunto de instrucciones que nos permiten obtener los máximos y mínimos para todas las combinaciones posibles de máximos mínimos en los diferentes tamaños. Además, tenemos que estas instrucciones pueden ser tanto unsigned como signed, es decir, interpretar los bytes o los words o los dwords como signados o como no signados. Bien, aquí están todas las combinaciones posibles, son todas instrucciones válidas, ¿sí? Vamos a ver una serie de ejemplos, ¿sí? La instrucción add es una instrucción muy básica, va a sumar dependiendo del dato que le pasemos, ¿sí? Va a hacer la operación de suma entre un dword y el otro dword en paralelo, ¿sí? Va a sumar cada uno de los dword de manera independiente y va a poner el resultado como el resultado de la suma, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con una resta, en este caso la operatoria es de aword, ¿sí? Y no tener detalle que esto puede ser memoria, es decir, el source puede ser memoria, pero el destiny siempre tiene que ser un registro, ¿bien? Otra operación válida puede ser la multiplicación, en este caso estoy utilizando la instrucción que multiplica la parte baja, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que va a multiplicar este dword con este dword y el resultado que va a estar escrito aquí va a ser la multiplicación de estos dos, pero la parte baja de la multiplicación de estos dos valores. Si queremos obtener la parte alta de la multiplicación, deberíamos utilizar la instrucción con la H, ¿sí? Vamos a ver más adelante un ejercicio donde hacemos la combinación de la parte baja y la parte alta de la multiplicación para números grandes. Otro ejemplo puede ser obtener el máximo, ¿sí? En este caso también estoy usando un word, ¿sí? Estoy haciendo las operaciones de aword. Lo que vamos a obtener en este caso es el máximo entre estos dos valores word, ¿sí? Noten el detalle que la interpretación de este máximo es con una S, así que va a ser signada, ¿sí? Voy a interpretar estos dos números como signados y voy a guardar el resultado como signado, ¿sí? Si estos números los interpretara como no signados, la instrucción que debería utilizar es la que tiene una U, ¿sí? La instrucción no signada. Bien. Otra instrucción posible es la instrucción mínimo, ¿sí? También signada y de byte en este caso, pero en esta combinación de modos de direccionamiento, como habíamos dicho, es inválida. Nunca podemos escribir el resultado de operaciones aritméticas en memoria directamente, ¿sí? Tiene que pasar sí o sí por un registro. Continuemos. Otras operaciones básicas, ¿sí? De aritméticas son las operaciones absoluto, ¿sí? Estas operaciones nos permiten obtener valores absolutos. Vamos a ver una serie de ejemplos. Estas operaciones toman un solo parámetro que va a ser el destino, ¿sí? Toman un parámetro como operatoria, ¿sí? Y me permiten resolver este valor y obtener el máximo, ¿sí? Lo podemos usar con el mismo registro o levantando memoria, nunca en el sentido inverso que es escribir a memoria, ¿sí? Continuemos.
Ahora vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Que dice, dado un vector de n enteros sin signo de 16 bits, incrementar en una unidad cada uno y almacenar el resultado en un vector de 16 bits. O sea, tenemos que tomar un vector de n elementos y sumarle 1 a cada uno, ¿sí? La aridad de la función es suma 1, que tomamos por parámetro el vector inicial, un puntero al vector resultado, que ya nos lo dan como memoria pedida, evidentemente, ¿sí? Y el valor, que es la cantidad de datos que tenemos, ¿sí? Y nos da a considerar que el n es múltiplo de 8, ¿sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio, ¿bien? Para resolver este ejercicio lo que tenemos que hacer primero es, vamos a generarnos en una sección de Rodata una variable que tenga unos definidos como words, ¿sí? Words es 16 bits, así que necesitamos justamente 16 bits para cada uno de los unos. Cada uno de los unos va a ocupar 16 bits. Y este times me va a permitir esto, ¿sí? Repetirlo 8 veces. Para no tener que repetir 8 unos, puedo utilizar times, que repite esta instrucción 8 veces. Esta pseudo instrucción del ensamblador. Bien. En la sección .text vamos a definir una etiqueta que sea suma 1 en este caso. Puse aquí un comentario simplemente para indicar cada uno de los parámetros, ¿sí? Y ahora vamos a ir operando vamos a ir construyendo esta función. Lo primero que hacemos es armar el stack frame. Luego de armar el stack frame, vamos a levantar en RCX el contador. Noten que estoy extendiendo el valor de RDI con ceros a RCX, ¿sí? Mediante esta instrucción, el move z, que me extiende con ceros. Y luego lo estoy shifteando, ¿sí? Lo estoy shifteando 3 para poder dividirlo por 8. Ahora lo que voy a tener en RCX es el valor dividido por 8. Como es un entero, puedo dividirlo de esta manera y va a funcionar correctamente para RCX, ¿sí? Continúo. Ahora lo que voy a hacer es cargar. Antes que nada voy a tener que cargar un registro XMM8 con estos unos, ¿sí? Con los unos que ya tengo guardados en memoria. Así que me estoy levantando de manera, fíjense que estoy usando una U, ¿sí? Aquí podría ser una A, si yo me aseguro que la dirección de 1 es una dirección alineada a 16 bytes, ¿sí? Para poder utilizar una instrucción alineada y ahorrarme el tiempo que implica justamente usar una instrucción no alineada, ¿sí? En este caso, como lo estoy haciendo una sola vez, es muy poco. Bien, ahora vamos a hacer el ciclo. En el ciclo lo primero que tenemos que hacer es levantar los datos en cuestión del vector, luego sumarle 1 y luego por último guardar el resultado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es eso. Primero vamos a levantar los datos, ¿sí? Usando una line. En este caso podemos considerar que el vector este tiene datos no alineados. Como continuamente vamos a levantar los 16 bytes, todo lo que vayamos levantando a medida que vamos recorriendo el vector siempre va a estar alineado a 16 bytes, si el vector inicialmente estaba alineado a 16 bytes. Así que si supiéramos que este vector inicialmente está alineado a 16 bytes, aquí podríamos usar una instrucción alineada. Bien. Continúo. Luego tenemos que hacer una suma, tenemos que sumar a words, es decir, a 16 bits, cada uno de los unos en cuestión que habíamos cargado antes, y luego guardar el resultado en RSI, que es nuestro puntero al resultado. Por último, incrementamos estos dos contadores y hacemos el ciclo. Este ciclo va a iterar RCX veces, es decir, va a iterar múltiplo de 8 la cantidad de iteraciones que se necesiten para recorrer todo el vector. Como nos habían garantizado que el vector era múltiplo, el n era múltiplo de 8, podemos hacer esta operación sin problemas. Bien. Ahora nos plantean otro ejercicio. Dicen, dado un vector de n elementos con signo, ahora los elementos tienen signo, incrementar en 2 unidades cada uno y almacenar el resultado en un vector de 32 bits, ¿sí? Ahora, el vector resultado es un vector de 32 bits, ¿sí?
Nuevamente también el n a considerar es múltiplo de 8. Bien, ahora, dato importante, cuando levantemos este dato, cada vez que levantemos información de este vector, vamos a levantar exactamente 8 valores de award. Bien, esos 8 valores que vamos a levantar de award en 32 bits, ¿sí?, van a representar 2 registros, porque no podemos meter todo en un solo registro. Así que en la operatoria que nos piden, vamos a tener que necesariamente levantar una sola cosa, transformarla y escribir 2 cosas, ¿sí?, ya que vamos a tener que escribir la parte alta y la parte baja del registro en cuestión, del vector en cuestión. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Nuevamente vamos a tener el section.rodata, ¿sí?, donde vamos a escribir ahora un 2, pero vamos a hacerlo 4 veces, porque por cada operatoria vamos a tener 4 dwords, ¿sí? Armamos el stack frame, ¿sí?, ponemos el comentario correspondiente, y ahora, de vuelta, levantamos el contador. Ahora el contador lo dividimos por 4, porque vamos a recorrer de a 4, no de a 8, ¿sí? Vamos a levantar de a 4, ¿sí? Y fíjense, en este caso, a pesar de lo que había dicho en el caso contrario, otra manera de hacerlo puede ser directamente levantar la mitad del registro, es decir, levantar de a 64 bits, es decir, de a 4 words, de a 4 words, ¿sí? Entonces, levantamos los 4 words, los guardamos en 2, y ahora que tenemos las 4 words, tenemos que levantar los primeros valores del vector, ¿sí? Para levantar los primeros valores del vector podemos usar estas instrucciones que habíamos aprendido, que nos permiten levantar información de memoria y a su vez extender esa información a dwords, ¿sí? Lo levantamos como words, pero lo extendemos a dwords y lo extendemos con signo, ¿sí? Toda la operatoria de la extensión de signo está encapsulada en esta instrucción. Bien, ahora, de nuevo, sumamos, ¿sí?, como hicimos antes, de la misma manera, guardamos, y ahora tenemos que hacer 2 cosas diferentes, que es el vector resultado. Nos vamos a mover de 16, porque estamos escribiendo 128 bits, es decir, 16 bytes, pero el vector inicial, el vector de datos, el que llamamos vector, ¿sí?, no resultado, nos vamos a mover de a 8, porque nos estamos moviendo justamente los 4 words que acabamos de leer, ¿sí? Por último, terminamos el ciclo y con eso terminamos el ejercicio. Bien, ahora continuamos con otras instrucciones, ¿sí? Estas instrucciones son instrucciones que nos permiten hacer operaciones saturadas. Bien, ¿de dónde viene la idea de una operación saturada? Esto también es tema de la teórica, lo vimos un poco en la teórica, lo vamos a repasar rápidamente. Una operación saturada quiere decir que cuando hagamos una suma o una resta y el valor se pase de la representación, por ejemplo, si podemos representar de 0 a 255 y tenemos un número como 300 para guardar en un número donde podamos representar de 0 a 255, el mayor número que podemos representar es 255. Así que lo que vamos a hacer es justamente guardar 255, ¿sí? Saturar al máximo posible que podamos representar. Lo mismo para el caso de los negativos, ¿sí? Estas operaciones van a depender de 2 cosas, ¿sí? Van a depender si la operación en este caso es una suma o una resta, ¿sí?, y si nuestra representación tanto para sumas o para restas es con signo o sin signo, ¿sí? Las operaciones sin signo, ¿sí?, van a llevar una U, mientras que las operaciones con signo no van a llevar ningún valor, ¿sí? La S en este caso, que está representada en color rojo, quiere decir que la operación es una operación saturada, ¿sí? Y dentro de las operaciones que podemos hacer saturadas, vamos a tener 2 tamaños posibles, tanto bytes como words, ¿sí? No existen operaciones saturadas a dwords o a qwords. Bien,
Vamos a ver una serie de ejemplos de esto, ¿sí? Las operaciones saturadas, tenemos una operación obviamente entre dos valores saturados, una operación de resta saturada, una operación de vuelta de resta saturada, pero ahora esta operación está mal porque el modo de direccionamiento es incorrecto. De nuevo, estas operaciones son operaciones aritméticas, no son operaciones de movimiento, por lo tanto no pueden escribir directamente a memoria. Si pueden leer, no pueden escribir. Bueno, ahora pasamos al ejercicio suma 3. Este ejercicio nos pide, dado un vector de n enteros con signo de 16 bits, incrementar en 3 unidades cada uno y almacenar el resultado en el mismo vector de forma saturada, considerando que n es múltiplo de 8. ¿Bien? El detalle de este ejercicio es que tenemos que almacenar el resultado en el mismo vector que nos pasan como parámetro y la operación la tenemos que hacer de forma saturada. ¿Sí? Este vector tiene números de 16 bits, así que si sumamos y el valor es más grande que 2 a la 16 menos 1, el máximo valor que vamos a guardar va a ser 2 a la 16 menos 1 menos 1, ¿sí? Porque es con signo. ¿Bien? Entonces, hasta ahora lo que veníamos haciendo es lo mismo que vimos antes. Tenemos un section raw data con 8 valores word con un 3, llegamos a levantar ese valor que escribimos en una dword y nos lo guardamos en xmm8. ¿Bien? Entonces ahora es hora de arrancar con el ciclo. El ciclo lo arrancamos siempre leyendo inicialmente del vector, ¿sí? Y ahora tenemos que hacer la suma saturada. Bien, esa suma saturada la vamos a hacer con la operación que vimos antes, que lo que hace es sumar de forma saturada con signo words. Bien, es simplemente utilizar esta S aquí adelante que nos está indicando que la operación es una operación saturada, de suma saturada. Es decir, este valor no va a pasar del máximo representable en 16 bits con signo. Bien, seguimos. Estas tipos de operaciones, como ya vieron en la teórica, son sumamente utilizadas en imágenes, por ejemplo, donde no queremos pasarnos de la saturación, ¿bien? De los valores que tenemos. Ahora vamos a ver un poco de eso en un ejemplo, en el siguiente ejemplo. ¿Bien? Guardamos el resultado y terminamos el ciclo como siempre. ¿Bien? Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Bien, ahora el siguiente ejemplo nos dice que tenemos una matriz, que es una imagen de 32 por 32 píxeles, de un byte, ¿sí? En escala de grises, o sea, cada uno de los píxeles es de un byte, y ese byte representa de 0, donde 0 es negro y 2,55 es blanco, ¿bien? Y representa una escala de grises de una imagen clásica. Bien, lo que nos piden hacer es incrementar el brillo en 10 unidades, es decir, sumarle 10 a cada uno de los píxeles de la imagen, ¿sí? Lo que queremos hacer en este caso es, cuando incrementemos en 10 el píxel de la imagen, queremos que no se pase del máximo color de la imagen, ¿sí? No queremos que cuando sumemos 1 a 2,55 la imagen de repente pase a ser negra. Bien, queremos que siga en blanco, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es hacer la misma operatoria que antes, pero de forma saturada, ¿sí? Noten el detalle que es la misma operatoria, solo que ahora lo que estoy haciendo es, con la excusa de que es una imagen, estoy levantando, en este caso, 16 bytes, ¿sí? A los cuales cada uno les pongo un 10. Y voy a recorrer la imagen, como la imagen es de 32 por 32 bytes, la puedo recorrer considerando que es una matriz continua, ¿sí? Considerar la imagen como un vector, ¿bien? Entonces voy a tomar estos 32 por 32 y los voy a dividir por 4. Esto me va a dar la cantidad de iteraciones que tengo que hacer, ¿sí? Voy a levantar, obviamente, el valor en XMM8, el valor de memoria que va a tener mi constante a sumar, y luego voy a arrancar el ciclo haciendo obviamente la suma, ¿sí? Y ahora de byte, ¿sí?
Y en este caso no es como el anterior, que era signed, en este caso van a ser un signed, porque cada uno de los píxeles en este caso va a ser de 0 a 255, o sea, el máximo número que podemos representar en 8 bits, ¿sí? Por eso en este caso estoy usando la operación unsigned, ¿sí? Es una operación de suma saturada unsigned de a byte, ¿bien? Obviamente el final es lo mismo, vuelvo a escribir en memoria el resultado y sigo la operatoria. Bien. Ahora pasamos a otro conjunto de instrucciones que son ya las instrucciones de punto flotante. ¿Sí? Estas son operaciones aritméticas, pero ahora no operaciones de enteros, sino operaciones de punto flotante. Tenemos básicamente las mismas operaciones básicas que vimos antes, que son las operaciones de sumas, de restas, de multiplicaciones, de divisiones, y para obtener máximos y mínimos, ¿sí? En este caso, obviamente, no tenemos un signed y signed, ya que punto flotante siempre es signed, siempre opera con signo, pero sí hacemos diferenciación en varios tipos de operaciones, ¿sí? Los vamos a repasar rápidamente, ¿sí? Recordemos que S, ¿sí? Significaba single, ¿sí? P significaba packet, es decir, el packet es que opera sobre todos los valores dentro del registro, mientras que el scalar, que es la primera S, opera solamente con el valor menos significativo dentro del registro. Entonces tenemos los que operan sobre todo el registro, los que operan sobre el valor menos significativo dentro del registro, los que operan sobre todo el registro y los que operan sobre el valor menos significativo del registro. Y dentro de este conjunto tenemos los que operan con singles, ¿sí? Los que operan con doubles, los que operan con singles y los que operan con doubles, ¿sí? Lo mismo para max y para min, ¿bien? Los que operan con single, con double, con single, con double, con single, con double, con single, con double, ¿sí? Por eso justamente esto dice singles y esto dice doubles, mientras que esto dice las operaciones, ¿bien? Están ordenados de manera diferente, pero es lo mismo. Dicho esto, vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Obviamente es lo mismo que vimos antes, la operatoria es exactamente igual, va a dividir el registro en 4, en este caso como estoy haciendo un packet single precision, va a dividir mi registro en 4 y va a operar con los 4 packets, ¿sí? Que tengo dentro del registro. Bien, el otro caso es packet, pero ahora es double, ¿sí? Cuando es double van a entrar 2 puntos flotantes de doble precisión dentro de mi registro, ¿sí? Así que es lo mismo, va a operar con uno y con el otro en simultáneo. Las operaciones, en cambio, las operaciones scalar, ¿sí? Operan con el menos significativo. En el caso que sea scalar single, como es en este caso, va a operar con el punto flotante de 32 bits menos significativo. En el caso que sea scalar double, va a operar con el double menos significativo, ¿sí? En el que esté en la posición menos significativa. Obviamente estas instrucciones, como vimos hasta ahora en todas las instrucciones aritméticas, pasa el mismo caso, que es no podemos utilizar como destino una posición de memoria. ¿Bien? Otras instrucciones que nos quedan son instrucciones que operan sobre el mismo valor, no tienen dos valores para operar, sino uno solo, ¿sí? Y son las operaciones, en este caso, de las pocas operaciones que tiene intrínsecas, que tiene la operatoria en SIMD, es decir, para Intel SSE, que son las instrucciones de raíz cuadrada. Bien, estas instrucciones de raíz cuadrada, si vemos unos ejemplos, son muy sencillas, hacen la misma operatoria y obviamente la tenemos también en los 4 sabores: scalar, packet, single precision, double precision. Bien, el mismo ejemplo, ¿sí? Podemos operar con packet, ¿sí? Hacemos las 4 raíces en simultáneo, o scalar, que hacemos solamente la raíz que está en la posición menos significativa. Bien, el siguiente ejemplo es de vuelta lo mismo. Estas operaciones, al igual que todas las operaciones aritméticas, no pueden ser usadas como destino una posición de memoria.
Bueno, ahora pasamos a resolver este ejercicio que nos pide normalizar un vector de 128 valores positivos de 32 bits en punto flotante. Y la idea va a ser que cada valor lo tengamos que normalizar, es decir, convertirlo a un número entre 0 y 1 en función de justamente el vector. La idea de este ejercicio básicamente va a ser obtener el máximo y el mínimo del vector, recorrer todo el vector para obtener el máximo y el mínimo, y con estos valores máximos y mínimos vamos a dividirlos y normalizar el vector. Entonces, el ejercicio antes de arrancar, es bastante complejo, tiene bastantes partes, así que seamos pacientes en ir recorriéndolo de a poco el ejercicio y resolviéndolo de a poco. Pero básicamente la primera parte vamos a obtener el máximo, luego vamos a obtener el mínimo y luego vamos a pasar a recorrer y normalizarlo. Así que vamos a tener que recorrer el vector exactamente 3 veces. Podríamos hacerlo en 2 para, en el primer caso, obtener el máximo y el mínimo simultáneamente y luego recorrerlo una tercera vez para normalizar el vector. En este caso lo voy a resolver recorriendo 3 veces a fin de que se entienda cuál es la idea de cómo obtener los máximos y no complicarlos con juntar todo. Bien, entonces vamos a arrancar con el ejercicio. El primer paso va a ser generar el stack frame, ¿sí? Este stack frame es lo de siempre. Luego vamos a construirnos el valor, que va a ser la cantidad de iteraciones que va a tener nuestro ciclo que va a recorrer el vector. Nuestro vector era de 128 posiciones. En cada iteración vamos a levantar exactamente 4 valores, así que va a ser 128 dividido 4. ¿Sí? Acá vemos en el primer paso que me tomé la libertad de levantar los primeros 4 valores del vector. Y lo hice con una instrucción que, como pueden ver, es una instrucción alineada, ¿sí? Me tomé esta libertad simplemente para ahora comentarles que cuando operamos con instrucciones alineadas, tenemos que asegurarnos de que la memoria que estamos accediendo esté alineada, es decir, que esté alineada a 16 bytes, que es lo que nos piden las instrucciones que operan con memoria alineada. ¿Sí? Ahora, esta memoria que tomamos de justamente este vector al cual queremos normalizar, la pedimos con malloc. Malloc es una función de C que siempre que pidamos memoria nos va a dar memoria alineada a 16 bytes. De esta forma es lógico que todas las instrucciones que utilicemos sobre memoria que nos pase por malloc, con malloc, las podamos usar con memoria alineada. Bien. En este caso, además, como vamos a recorrer continuamente el vector y el vector a medida que lo vayamos recorriendo vamos a siempre recorrerlo de manera alineada porque siempre vamos a leer de a 16 bytes, es decir, de a 4 valores en punto flotante de 32 bits, siempre vamos a recorrer de manera alineada. Bien, ahora el siguiente paso va a ser obtener el máximo. ¿Sí? Noten el detalle que acá estamos obteniendo el máximo, ¿sí? Simultáneamente en los 4 valores. Bien, estamos levantando 4 valores y obteniendo el máximo sobre esos 4 valores. Bien, al mismo tiempo. Es decir, el máximo para todos los valores que estén en la posición 0, para todos los valores que estén en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Es decir, al final del día, cuando este ciclo termine, en esta posición vamos a tener el máximo de todos los índices del vector congruentes a 0 módulo 4. En esta posición vamos a tener los máximos de todos los valores en índices congruentes a 1 módulo 4. Y así sucesivamente. Congruentes a módulo 2, y congruentes a 2 y congruentes a 3. ¿Bien? En sus índices. Por lo tanto, estos 4 máximos van a ser los 4, de alguna manera, submáximos de mi vector. Alguno de esos 4 valores es realmente el valor máximo del vector. Noten también que en cada iteración del ciclo estoy haciendo esto y no estoy obteniendo en cada iteración cuál es el máximo parcial, ¿sí? Máximo parcial del vector. O sea, no estoy obteniendo el máximo entre cada uno de estos en cada iteración. ¿Por qué? Porque
esa operatoria de obtener cuál es el máximo de cada uno de estos valores, lo puedo hacer justamente al final del ciclo, cuando ya tengo todos los máximos, ¿sí? Si yo lo haría aquí adentro, en cada iteración del ciclo estaría calculando algo que daría lo mismo calcularlo al final de todo. ¿Bien? Entonces ahora voy a calcular el máximo. Para hacer eso, las instrucciones que tengo acá son las instrucciones que me permiten obtener el máximo, pero me permiten obtener el máximo entre dos registros, no entre un registro sobre sí mismo de alguna manera. Así que lo que voy a hacer ahora es levantar ese registro y shiftearlo de manera de que pueda comparar dos máximos entre sí. ¿Bien? Entonces, primero voy a levantar el registro, ¿sí? Que tiene los 4 máximos, lo voy a shiftear 8 posiciones. Noten el detalle de que estas 8 posiciones son 8 bytes. ¿Por qué? Porque la instrucción de shifteo de double QWORD, ¿sí? La instrucción que puede shiftear todo el registro, no opera de a bits, sino opera de a bytes. Puede mover de a bytes, mueve todo el registro de a bytes. ¿Bien? Entonces estoy shifteando 8 posiciones el registro, la copia del registro, o sea, la copia que tengo en XMM0, a las posiciones menos significativas. ¿Bien? Una vez que lo shifteo a estas posiciones menos significativas, lo puedo comparar con el registro anterior. Al compararlo con el registro anterior, va a quedarme el máximo de todos los congruentes a 0 módulo 4 y el máximo de todos los congruentes a 2 módulo 4. ¿Bien? De las posiciones congruentes a 2 módulo 4. Una vez que tengo esto, puedo hacer la misma operatoria, solo que ahora en vez de shiftear 8 voy a shiftear 4 para comparar estos dos valores, ¿sí? Los valores máximos que tengo hasta ahora. Esta misma operatoria, la misma operatoria, me permite obtener el máximo, ¿sí? Noten dos cosas en esto que acabamos de hacer. Primero, este shift está shifteando de a byte, ¿sí? Eso es muy importante, ya que todos los shifts shiftean de a bits, excepto este shift en particular que shiftea de a byte, o sea, este valor es en bytes. Otro punto es que en el gráfico, dibujo que hice de la representación de cada uno de estos registros, grafiqué justamente con 0 los resultados de haber shifteado, ¿sí? Tanto cuando shifté 8 como cuando shifté 4, pero los resultados relativos de las comparaciones los puse con puntos suspensivos, ya que no sé qué valores va a tener esto que acabo de calcular, ¿sí? En particular, como estoy comparando con 0, probablemente acá quede el máximo y acá quede el máximo, pero son datos que no me interesan calcular, así que los grafico como que tienen basura, como que tienen un dato que no me sirve. Una vez calculados todos los máximos, ahora tenemos que pasar a calcular los mínimos. Para calcular los mínimos vamos a hacer exactamente la misma operatoria que hicimos hasta ahora para calcular los máximos, solo que ahora vamos a utilizar la instrucción de mínimos. Esta instrucción de mínimos lo que nos va a permitir es calcular los mínimos justamente utilizando lo mismo que habíamos hecho hasta ahora. Vamos a hacer un ciclo que calcula los mínimos congruentes a 0, a 1 y a 2 y a 3 en su índice módulo 4 y luego vamos a calcular el mínimo absoluto en función de estos 4 mínimos que calculamos a medida que recorremos el vector. Una vez que terminemos de calcular esto, vamos de nuevo a utilizar las mismas instrucciones que antes, solo para hacer el broadcast sobre el registro del valor este mínimo, ¿sí? Este registro, este broadcast que estamos haciendo, de nuevo va a ser en la misma operatoria, no va a haber ninguna diferencia, y vamos a calcular en un solo registro el mínimo duplicado 4 veces, ¿sí? Una vez que tenemos estos dos registros, en XMM0 vamos a tener los mínimos y en XMM1 vamos a tener los máximos, pasamos a la parte de normalizar el vector, ¿sí? Para normalizar el vector vamos a usar una resta entre el máximo y el mínimo y esto lo vamos a guardar en el registro XMM1, ¿sí? Y ahora vamos a recorrer el vector, ¿sí? Recorriendo en cada paso, dividiendo los valores que tenemos por esta diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces vamos a levantar los datos de RDI, del puntero donde teníamos el vector,
y vamos a cargarlos en xmm0 para luego dividirlo por xm1. Entonces, en cada una de estas posiciones vamos a tener todos los valores del vector divididos por el máximo menos el mínimo. Bien, una vez que terminemos de hacer esta operatoria, este ciclo que va dividiendo todos estos valores, terminamos, ¿sí? Y terminamos nuestra operación de normalizar. Para entrar en detalle, aquí tienen el código todo junto, ¿sí? Lo primero que hicimos, solo a modo de resumen, es obtener el máximo, ¿sí? Luego hicimos un broadcast del máximo. Recuerden que esta operatoria es una operatoria muy común y que van a repetir más de una vez. Después obtuvimos el mínimo y hicimos la misma operatoria con el mínimo, haciendo el broadcast del mínimo, para, por último, pasar a la etapa de normalizar, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio de normalizar un vector. Bien, ahora vamos a pasar a otro tipo de operaciones. Bien, las operaciones horizontales. Hasta ahora todas las operaciones que vimos eran operaciones verticales, operaciones que operaban entre registros uno arriba de otro. Bien, estas operaciones son un poquito más complejas, ¿sí? Y operan de manera horizontal. Tenemos las operaciones que tienen una P adelante, porque son operaciones de enteros, ¿bien? Y tenemos las operaciones que no tienen nada adelante, solo tienen una H adelante, que son las operaciones que operan con punto flotante. Estas operaciones pueden ser de add o de sub, de sumar o de restar, ¿sí? Y pueden operar con punto flotante de single precision. Obviamente siempre estas operaciones van a ser packed, porque van a operar con todos los valores dentro del registro. Y también tienen su versión double precision. Para las operaciones horizontales de enteros, tenemos las operaciones que son, obviamente, sobre valores words y sobre valores de words, tanto para sumas como para restas. Y en particular, para el caso de las operaciones de words, tenemos operaciones especiales que permiten sumas horizontales saturadas, ¿sí? Recuerden que la saturación eran las operaciones que no se pasaban nunca del máximo ni del mínimo, tanto para la suma como para la resta. Esto es las operaciones que tenemos horizontales. Ahora vamos a ver un par de dibujitos de estas operaciones. Cuando las operaciones operan de word, vamos a tener el source y el destiny, y la operatoria que se va a ser de a pares en el registro. Es decir, el primer valor dentro del registro, si fueran words, con el valor número 0 en la posición número 0, con el de la posición número 1. O sea, el primero con el segundo. Estas dos operaciones se van a sumar, ¿sí? O restar, dependiendo cuál sea la operación, y se van a guardar en la primera posición. Bien, y así sucesivamente con todos los valores del destino. Estos, los del destino, son los que van a estar en la parte menos significativa del resultado. Mientras que la misma operatoria se va a hacer con los valores que estén en el source, en el fuente, y van a ir a parar a la parte más significativa del resultado, ¿sí? Esta operatoria va a ser exactamente la misma si operamos con word. De la misma manera vamos a tomar los words que estén consecutivos y vamos a guardarlos en el primer lugar. Luego los words consecutivos que estén en la segunda posición y los vamos a guardar en la segunda posición. Y lo mismo tanto para destino como para source. Los de destino van a estar en la parte menos significativa del destino y los valores, las operaciones que estén operando con el source van a estar en la parte más significativa del destino. De la misma manera vamos a tener otras operaciones que son las operaciones lógicas. Estas operaciones van a operar sobre todo el registro, es decir, no tienen ningún tipo de diferencia en la operatoria sobre el registro y son utilizadas para construir máscaras, para construir y determinar y utilizar máscaras, ¿sí? Las operaciones que tenemos lógicas para utilizar enteros van a ser las que tienen adelante una letra P, ¿sí? Los AND, P AND NOT, OR y XOR.
Y lo mismo tenemos para las operaciones lógicas que operan con punto flotante. Aquí hay un detalle muy importante, que es como pasa con las operaciones de movimiento. Estos tipos de operaciones son simplemente indicativas para el procesador. O sea, le estás indicando al procesador, cuando estás utilizando esta instrucción, que sus operandos, los registros que estás pasando como operandos, en realidad contienen puntos flotantes de doble precisión. Si en cambio utilizáramos esta instrucción cuando estamos hablando de punto flotante de doble precisión, estaríamos pidiéndole al procesador que haga la lógica de transformar esos registros que están como punto flotante a registros de enteros para poder ser operados con esta instrucción que justamente opera con enteros. Esta metainformación de alguna manera para el procesador simplemente permite ahorrar tiempo y ser mucho más eficiente en el uso de los recursos del procesador, que siempre en todos los casos, son limitados. Las otras instrucciones lógicas que en general utilizamos son las instrucciones de shifts. De estas operaciones ya vimos estas dos al final de todo, estas dos últimas que están con asterisco, ya las estuvimos usando, que la diferencia que tienen con el resto de las instrucciones de shifts es que operan, ¿sí?, con el parámetro en cantidad de bytes, ¿sí? El desplazamiento siempre es en cantidad de bytes. Bien, en cambio, el resto de las instrucciones opera con parámetro en cantidad de bits. Para estas instrucciones, obviamente, existen los shifts lógicos, ¿sí?, todos los que tienen L, para cada uno de sus tamaños respectivos, y los shifts aritméticos también para sus tamaños respectivos, tanto word como double word. Un detalle de estas instrucciones es que no existe una instrucción aritmética para QWORD, es decir, no podemos shiftear aritméticamente un número de 64 bits. Ahora vamos a pasar, ahora que presentamos un montón de instrucciones, vamos a pasar a contar un poco cómo es la operatoria en general cuando uno utiliza máscaras, ¿sí? Hablamos de las máscaras, pero ¿qué es una máscara? Una máscara, de alguna manera, va a ser un registro que tenga guardado en su interior todos unos o todos ceros para cada uno de sus datos. Si tiene todos unos es porque ese registro vale, de alguna manera, y si tiene todos ceros es porque no vale. Bien, entonces, utilizando una máscara podemos construir en función de datos, filtrar en función de datos. Supongamos que queremos esta máscara, sobre esta máscara que tiene unos y ceros, queremos combinar datos. En general, la operatoria para este tipo de operaciones con máscaras va a ser calcular la máscara, o sea, hacer toda la operatoria lógica que me permita calcular esa máscara de unos y ceros, y luego pasar al filtrado, a determinar qué cosas van a valer para 0 y qué cosas van a valer para 1. En un ejemplo simple y simplemente a modo ilustrativo, tenemos dos datos, ¿sí?, los datos azules y los datos verdes. La idea ahora es aplicar sobre los datos azules la máscara y sobre los datos verdes la máscara para luego combinar estos resultados, ¿sí?, de la operación lógica con esta máscara y quedarnos con una combinación entre estos dos datos, ¿sí? Ambos datos valen, tanto los azules como los verdes valen, pero para la operatoria con máscaras queremos saber cuál de los dos nos los vamos a quedar, ¿sí? Entonces, la idea sería, a una operatoria vamos a aplicar el NOT de la máscara y vamos a hacer un AND con la máscara, y en el otro caso vamos a hacer un AND directamente con la máscara. Esto nos va a permitir quedarnos con ceros en el lugar. El AND, saben que si es 1 va a, de alguna manera, dejar pasar el dato, y si es 0 va a no permitir pasar el dato, o sea, va a tener como resultado siempre 0. Así que me va a permitir filtrar los que tienen 1, ¿sí?, de los que tienen 0. En este caso, cuando estoy haciendo la operatoria con el NOT, todos estos que tienen 1 pasan a ser 0, por lo tanto el resultado es 0, y acá todos estos que tienen 0 pasan a ser 1, así que el resultado es el dato. Bien, lo contrario pasa de este lado, que todos los que son 1 pasan y todos los que son 0 no pasan, ¿sí? A este paso lo vamos a llamar la aplicación de la máscara, ¿sí? Una vez que terminamos de aplicar la máscara, ahora
pasa a la combinación. Vamos a combinar todos estos resultados. Bien. Un detalle importante que es, una vez que combinamos todos los resultados y generamos el resultado final así, con operaciones lógicas, como por ejemplo podría ser OR, que me va a permitir combinar estos resultados, es que en toda esta operatoria jamás hicimos un salto de decisión. Es decir, nunca tomamos la decisión si había que quedarse con un dato o no había que quedarse con un dato. Es decir, nunca hicimos un salto condicional. En las operaciones con instrucciones multimedia, las operaciones vectoriales, la idea, parte de la optimización que tenemos que hacer a medida que desarrollamos código utilizando instrucciones vectoriales, es evitar los saltos, es tratar de hacer todo lo posible para evitar tener saltos condicionales en nuestro flujo. La razón de esto tiene que ver con cuestiones de microarquitectura que vienen en la teórica, pero simplemente es para no destruir el pipeline de ejecución. El pipeline de ejecución, recuerden que es a medida que se van ejecutando instrucciones, las instrucciones que vienen después de la instrucción que estamos ejecutando actualmente ya están leídas y ya están decodificadas, ¿sí?, en el pipeline. Si nosotros tenemos un salto condicional, dependiendo de esa condición, vamos a tener que tirar todo ese trabajo que hicimos leyendo instrucciones y decodificándolas y comenzando ejecutándolas a la basura para comenzar de vuelta en cada iteración, en cada paso que tomemos una decisión. Bien, si nosotros evitamos tener decisiones condicionales sobre los datos que vamos leyendo, entonces nuestro pipeline de ejecución va a ser mucho más eficiente. Ahora vamos a pasar a las instrucciones de comparación. Las instrucciones de comparación, ¿sí?, son instrucciones que van a obtener, como vimos antes, máscaras, ¿sí? Las instrucciones, primero vamos a hablar un poco de las instrucciones que comparan enteros, de las cuales tenemos solamente las aquí presentes. Tenemos las que comparan por igualdad, que comparan el entero por igualdad, y las que comparan por mayor signado, ¿sí? Siempre es mayor signado y obviamente depende del tamaño, tanto bytes, word, dwords como qwords. Bien, estas son las operaciones que tenemos para comparar. Por ejemplo, si quisiéramos comparar bytes no signados, es decir, bytes sin signo, no tenemos una operación para hacer eso, para compararlos por mayor, por ejemplo. Entonces no nos va a quedar otra que extender el valor con ceros y compararlo como un greater, pero a nivel de word, ¿sí? Esta es una especie de configuración que se suele hacer para poder comparar bytes, ya que no tenemos una instrucción que me permita comparar bytes no signados. Algunos ejemplos de estas comparaciones van a ser los siguientes. Primero, si quiero comparar por igualdad, obviamente siempre el source puede ser una posición de memoria o puede ser un registro. Y esta comparación que vamos a hacer, ya sea por igualdad o por greater, va a dar como resultados un montón de ceros o un montón de unos. El resultado de esta operatoria va a cargar en el registro una máscara con todos ceros o con todos unos. Tanto para esta operatoria, para esta instrucción, como para instrucción de bytes, de words, va a pasar exactamente lo mismo. Para la operatoria con dwords va a pasar lo mismo. Y para la operatoria con qwords va a pasar lo mismo. La diferencia en cada uno, el tamaño de la operación, ¿sí? Obviamente todas estas instrucciones siempre consideran como direccionamiento inválido que el resultado, que el destino sea memoria. Ahora vamos a pasar a las instrucciones de comparación en punto flotante. Estas son un poquito más complicadas. Las instrucciones en punto flotante van a ver en el manual que son más complicadas porque no tenemos una instrucción en particular de comparar, sino tenemos una instrucción de comparar con un parámetro adicional que es un identificador numérico que me dice qué instrucción es. Es decir, la instrucción tiene un parámetro más. Bien, las instrucciones que tienen un parámetro más van a ser, el parámetro va a ser un número entre 0 y 7 que va a determinar la acción, o sea, la manera
de determinar el orden, ¿sí? La comparación. Las instrucciones estas van a ser las siguientes. Las instrucciones van a operar con packet double word, con packet single, con scalar double word y scalar single. Estas combinaciones, tanto de packet como double words o packet como singles, son todas las combinaciones posibles de operatorias que tenemos, como las que ya vimos. Para configurar, para construir estas instrucciones, se debe reemplazar estas X que vemos aquí por el tipo de comparación que querramos hacer, ¿sí? Y obviamente el tamaño va a estar dispuesto por las letras que vemos aquí en verde, que van a ser los tamaños de las comparaciones, de las posibles comparaciones que podemos hacer. Bien, estos son los conjuntos de instrucciones que tenemos. La manera de construirla va a ser CMP, los valores que corresponden al tipo de comparación y al tamaño. Y luego los dos registros. Esta tablita, es una tabla que está construida por el ensamblador, ¿sí? El ensamblador es el que sabe entender cómo funcionan estas instrucciones. Si buscan esto en el manual, van a ver que las instrucciones simplemente son CMP PD, CMP PS, ¿sí? Sin estas X. Estas X que ven acá, que son las que se construyen utilizando estas letras, ¿sí? Estas combinaciones de letras, son parte del ensamblador. El ensamblador es el que interpreta estas instrucciones y arma la instrucción correspondiente a la comparación. Bien, ahora, ¿qué comparaciones posibles, qué comparaciones tenemos? Tenemos igualdad, menor, menor igual, orden, ¿sí? Que ahora vemos un poquito qué es, desigualdad, no menor igual, ¿bien? Y orden. Tanto no orden como orden se utilizan de la siguiente manera. Los valores en punto flotante son valores que están en la codificación IE754. Esa codificación no solo permite codificar números, sino también permite codificar valores que no son números. Los valores que no son números, los comúnmente conocidos not a number, NaN, no tienen orden, no puedo establecer orden entre los valores que son not a number. Por lo tanto, tenemos una comparación de igualdad, no de igualdad, sino de una comparación entre valores que me permite determinar si estos valores pueden ser ordenados, no pueden ser ordenados o pueden ser ordenados. No orden significa que alguno de los dos valores es un not a number. Bien, y orden significa que ninguno de los dos valores es un not a number. Bien, entonces vamos ahora a pasar a ver un poco de los ejemplos. Los ejemplos que tenemos son los siguientes. Si queremos comparar por igualdad un conjunto de valores que tengamos en memoria con un conjunto de valores que tengamos en el registro XMM0, y esos valores son packet double, o sea, estoy comparando dos valores en punto flotante de 64 bits adentro de mi XMM0 y adentro de memoria en 16 bytes, y obtengo el resultado justamente en XMM0 como una máscara de ceros y unos. De la misma manera. Lo mismo va a pasar si quiero comparar por menor, lo mismo va a pasar si quiero comparar not a number. Acá puse como comentario para que recuerden que order quiere decir not a number, ¿sí? Esto me va a decir si los valores pueden ser ordenados o no, o sea, puedo establecer una relación de orden entre los valores o no puedo. Ahora vamos a pasar a resolver un ejercicio que se denomina suma pares. Este ejercicio básicamente nos pide que, dado un vector de 128 enteros con signo de 16 bits, sumar todos los valores pares, o sea, todos los valores que sean pares, y retornar el resultado de la suma en 32 bits. ¿Sí? Así que básicamente tenemos que recorrer este vector, identificar
cuáles de estos valores son pares y sumarlos. Bien, ahora noten el detalle que el valor, el vector, perdón, es de números con signo, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces vamos a pensar un poco cómo resolverlo. Inicialmente lo que seguro vamos a hacer es armar el stack frame y luego vamos a construirnos algún lugar donde vamos a guardar, vamos a utilizar como acumulador. Bien, como los datos los vamos a recorrer en 32 bits, o sea, vamos a construir valores de 32 bits, vamos a construir varios acumuladores de 32 bits. Para eso simplemente nos ponemos en cero un registro como hacemos acá. Lo que estamos haciendo es poniendo XMS8 en 0, ¿sí? Noten también que esto es lo que hacemos siempre en general. Si vamos a recorrer de A4, tomamos el tamaño y le dividimos por 4. Ahora vamos a construir el ciclo. En nuestro ciclo lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestro valor. Nuestro valor va a venir como valores de 16 bits y los vamos a utilizar como valores de 32 bits. Así que vamos a convertirlos, vamos a pasarlos de 16 bits a 32 bits y esta operación va a ser con signo. Por eso aquí vemos una S, ¿sí? Ya está, esta instrucción hace todo eso. Bien, acá pongo como ejemplo simplemente un ejemplo numérico para poder seguirlo más fácilmente, en el cual tenemos los registros, ¿sí? Cada uno, perdón, en el registro tenemos cada uno de los 4 valores que levantamos. Noten que el primero es positivo y es impar. El siguiente es positivo y es par. El siguiente es positivo y es impar. Y el siguiente es negativo, es decir, tiene todos unos. Y si recuerdan más o menos cómo era la notación complemento a 2, un número negativo que justamente que queremos saber si es par, no nos indica este 1 al final que es impar, porque tiene justamente un 1 en la posición menos significativa, sino todo lo contrario. Si es negativo, este 1 me indica que es par. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para identificar par o impar, dependiendo del último bit, ¿sí?, de si es par o impar, es convertir todos estos números a positivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener el número absoluto de todos estos números, ¿sí? Entonces, para eso ejecutamos una instrucción que me permite obtener el valor absoluto de un montón de números con signo. Bien, este caso estoy haciendo la operatoria con tamaño 32 bits. Entonces, una vez que hago esta operatoria, voy a tener en XMM1 todos los valores, no los mismos que leí, sino el valor absoluto del que leí. Y noten que este 1 ahora cambió a E, que es positivo, porque el último bit de la E en hexadecimal es un 0. Entonces nos quedó negativo, quise decir impar, par, impar, par. Ahora vamos a pasar a la siguiente instrucción. Lo que tenemos que hacer es construir una máscara. Entonces lo que podemos hacer es agarrar este bit que tenemos aquí y shiftearlo al principio de todo. Y una vez que lo shifteamos al principio de todo, podemos después shiftearlo en el sentido contrario, pero de manera aritmética. De forma que complete todos los unos, porque de forma aritmética tiene que llevar el 1, duplicándolo, el 1 del principio del dato lo tiene que duplicar. Así que lo que va a hacer es, el 1 lo va a broadcastear, lo va a llevar por todo el registro. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Entonces, primero shifteamos 31 valores, no 32, sino 31, y nos va a quedar el bit más significativo de cada uno de los registros que sean pares prendidos. Y el de los impares me va a quedar prendido. Y el de los pares me va a quedar apagado, me va a quedar en 0. Ahora lo que voy a hacer es lo contrario. Voy a shiftear este 1 en el sentido contrario, 31 valores, pero de manera aritmética. Al hacer eso me va a quedar todas Fs, porque van a prenderse todos los unos. Muy bien, ahora tenemos en unos todos los valores que no queremos y en 0 todos los valores que queremos.
Genial, lo tenemos perfectamente al revés. Bueno, para esto nos salva un poco las instrucciones que tenemos, ya que tenemos una instrucción que no solo permite aplicar una máscara AND, sino hacer un NOT de la máscara al mismo tiempo. Esa es la instrucción AND NOT. Esta instrucción lo que va a hacer es, primero, hacer un NOT de la máscara, o sea, hace un NOT del source, ¿sí? Que en este caso va a ser la máscara del XMM1, y después de hacer el NOT, hace un AND con el registro, ¿sí? Primero hace un NOT de vuelta y después hace un AND. No hace primero el AND y después el NOT. Hace primero el NOT y después el AND. Entonces, si este NOT lo aplico sobre la máscara, lo que voy a tener es exactamente lo contrario a lo que tengo acá arriba. Y lo que voy a conservar es el dato que quería. ¿Bien? Si esta operatoria la hago simétricamente usando AND en vez de no AND, tengo la operatoria de máscaras que vimos antes de manera genérica en términos de datos azules y verdes. Muy bien, ¿cómo terminamos? Bueno, sumamos esto y al final de todo vamos a tener 4 sumas. Esas 4 sumas en realidad son sumas parciales del vector que queremos sumar al final. Así que ahora podemos aplicar lo que habíamos aprendido antes de las sumas horizontales, en las cuales si hacemos una suma horizontal vamos a sumar los dos valores lindantes, es decir, vamos a sumar el valor que esté en la posición 0 con el valor que esté en la posición 1 con el valor, esa suma la vamos a guardar en la primera posición, y la suma del valor 2 con el valor 3 la vamos a guardar en la segunda posición. Si esto lo hacemos consecutivamente otra vez más sobre sí mismo, lo que vamos a tener es la suma total que queremos. ¿Bien? Esta es una idea muy básica de cómo utilizar sumas horizontales para hacer un agregado de sumas, ¿sí? Un agregado de un valor. Por último, simplemente vamos a mover con MoveD, esta operación existe y se puede hacer, mover a un registro de enteros el valor resultado. Recuerden que lo que nos pedía era en un entero de 32 bits. Un entero de 32 bits, el resultado se devuelve en EAX, así que tenemos que volver el resultado en EAX. Ahora vamos a ver una serie de operaciones un poco más complejas que se llaman las operaciones de unpack, ¿sí? Hay dos conjuntos de operaciones en este sentido, que son las operaciones de unpack y las operaciones de pack. Las operaciones de unpack, básicamente, van a ser la operatoria que vemos en el dibujo, ¿sí? La idea es la siguiente. Vamos a combinar las partes altas de un dato con las partes bajas del otro. Esta operatoria un poco ya lo vieron en la teórica, ahora desde la práctica lo vamos a ver para qué sirve. ¿Para qué sirve? Es en general cuando tenemos datos que están partidos, o sea, operaciones como por ejemplo la multiplicación que se realiza de forma partida. Primero se realiza la parte baja y después la parte alta por separado, ¿sí? No necesariamente en ese orden, pero se realizan por separado. Para combinar esto en un solo valor podemos tener esta operatoria de combinación. Entonces la idea básicamente en este caso va a ser las operaciones que convierten de byte a word, ¿sí? De word a dword, de dword a qword y de qword a double qword. Bien, estas son todas las operaciones de pack que tenemos, ¿sí? Las operaciones, no solo tenemos operaciones de pack, ¿sí? Para este conjunto de tamaños, sino tenemos operaciones de pack para la parte alta. Es decir, tenemos operaciones de pack para la parte baja y para la parte alta en cada uno de estos tamaños. Ahora, parte alta y parte baja quiere decir algo un poquito diferente a lo que vimos antes. Vamos a verlo en el dibujo. En el dibujo estamos viendo un ejemplo de la instrucción pack low word double word. Es decir, vamos a tomar words, ¿sí? Fíjense que tomamos cosas de 2 bytes y lo vamos a transformar en algo de 4 bytes, en dwords. Entonces, vamos a partir de words y vamos a construir
con la parte baja del registro un word, un dword, quiero decir. ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar la parte baja del registro destino y la parte baja del registro fuente y lo vamos a almacenar en la parte baja del registro destino, uno pegado al otro. Entonces, si esto era la parte baja de un número y esto era la parte alta de un número, entonces acá tenemos el número completo. Lo mismo vamos a hacer para el caso del siguiente valor, lo mismo para el siguiente y lo mismo para el siguiente. La letra L de low en esta instrucción indica que estamos operando con la parte baja del registro, ¿sí? Con la parte baja del registro. La siguiente operación que vamos a ver es la operación ahora high, ¿sí? Esta operación opera con la parte alta del registro. Noten que está tomando los bytes altos del registro. Bien, y está haciendo la misma operatoria, está combinando la primera parte con la primera parte en un solo valor, la segunda parte con la segunda parte en un solo valor, y así sucesivamente con todos los con todas las partes del registro. Bien, entonces, de nuevo, low quiere decir que va a operar con la parte baja del registro y high quiere decir que va a operar con la parte alta del registro. Bien, un detalle muy importante en estas instrucciones es que el destino, ¿sí? Siempre el destino es a su vez la parte baja del registro o del dato que queramos armar, ¿sí? Siempre este valor, el byte menos significativo o el tamaño que tenga menos significativo, va a terminar en la parte menos significativa. Bien, y el valor source, el que tenemos como fuente, va a siempre terminar en la parte alta, o sea, los valores que estén aquí van a terminar como partes altas de los datos. Bien, así que la operatoria, una operatoria de multiplicación donde queda dividido la parte alta de la parte baja, siempre el destiny va a ser la parte baja de esa operatoria de multiplicación y el source va a ser la parte alta de esa operatoria de multiplicación. Bien, todas las operaciones que vemos aquí son exactamente simétricas y iguales a estas operaciones que vimos hasta ahora, solo que operan con tamaños más grandes o tamaños más chicos, ¿sí? El que elegí era el de word a dword, que es uno de los más usados. El resto son completamente simétricos, solo que operan con tamaños más grandes. Siempre estamos hablando de algunos que operan con la mitad del registro inferior y la mitad del registro superior. Bien, las otras operaciones, tanto las operaciones como single floating point y double floating point para pack unpack operan de la misma manera, solo que esto toma words y los transforma en dwords, y esto toma words y los dwords y los transforma en qwords. Bien, entonces continuemos ahora un poquito más adelante. Las otras operaciones que tenemos ahora no van a ser las operaciones de pack, sino no van a ser las operaciones de unpack, sino ahora van a ser las operaciones de pack. Las operaciones de pack tienen la característica de operar de manera saturada. Hasta ahora vimos que existen operaciones que suman o restan de manera saturada. Esas operaciones ya las vimos y ya las usamos. Hay otras operaciones que operan sobre un registro saturándolo, es decir, operan sobre un valor que puede estar guardado como un double word, ¿sí? Que nos permite representar números entre, si fuera sin signo, entre 0 a 2 a la 32 menos 1, a valores que simplemente nos permiten representar exactamente la mitad, o sea, representar valores entre 0 y 2 a la 16 menos 1. Bien, ese valor es muchísimo más chico, así que hay que hacer una operación que me permita perder información. Si quisiéramos hacer una operación que trunque directamente, o sea que nos quedemos solamente con los valores en la parte baja y en la parte alta, podremos hacer una operación que simplemente corte el registro. Ahora lo que queremos hacer es algo un poco más inteligente, que es convertir este número, ¿sí?
este número, convertirlo a algo que entre dentro de esta representación, pero que entre de manera lógica en esta representación. Es decir, si se pasa del valor máximo, que me ponga el valor máximo. Si se pasa del valor mínimo, que me ponga el valor mínimo, ¿sí? Esa es la operación de saturación. Entonces, ¿cómo van a funcionar estas operaciones de saturación? Van a funcionar tanto para convertir de dwords a words o de words a bytes, ¿sí? Y estas operaciones pueden operar tanto con signo, S, o sin signo, unsigned. ¿Bien? Estas son las operaciones. La S, la segunda S en este caso, indica que es una operación saturada, ¿sí? Es una operación que opera de manera saturada. Todas estas operaciones operan de manera saturada, solo que algunas consideran, estas dos consideran el dato como si fuera con signo, y esta consideran el dato como si fuera sin signo. ¿Bien? La operatoria tanto para esta como para las operaciones de byte son simétricas, ¿sí? Son exactamente las mismas. Ahora vamos a ver un poco de la operatoria esta de empaquetado-desempaquetado. ¿Bien? Inicialmente podemos tener un dato, ¿sí? Que en operatoria vectorial no solo levantamos un solo dato, sino levantamos varios datos. ¿Bien? Estos datos en general lo que hacemos es extender su signo, desempaquetarlos, construirlos de alguna manera, de forma de que su representación sea más grande. Extendemos estos datos. Luego, con estos datos ya extendidos, hacemos operaciones, hacemos cuentitas. ¿Bien? Esas cuentitas pueden ser cualquier tipo de cuentitas, que en general son operaciones verticales, operaciones que operan registro a registro de manera vertical. Al final de todo esto, podemos obtener un resultado haciendo una operación horizontal, como vimos antes, que nos sumábamos todo junto y hacemos una operación horizontal, y sobre esto obtener un resultado. ¿Bien? Otra manera, ¿sí?, sería agarrar esta operatoria que ya terminamos de hacer todas estas cuentitas y convertirlas, ¿sí? O sea, hacer una operación de pack que sature o que trunque o que haga algún tipo de operatoria que me permita ahora llevar este dato que está en una representación más grande a una representación más chica, ¿sí? Ya sea empaquetado, saturado, cualquier tipo de operación que me permita llevarlo a una representación más chica, ¿sí? Para guardarlo en mi misma fuente de datos. ¿Bien? Entonces, esta es otra técnica, ¿sí? Otra lógica de operatoria cuando operamos con datos en operaciones vectoriales. ¿Bien? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo me dice multiplicar dos vectores. Entonces dice, dado dos vectores, también de 128 enteros, con signo, en este caso también de 16 bits, me pide multiplicar cada uno de ellos entre sí y almacenar el resultado en un vector de 32 bits. O sea, me pasan B1, me pasan B2 y me pasan resultado. Tengo que agarrar B1, cada elemento de B1, multiplicarlo por el elemento de B2 y guardar el resultado en 32 bits. Obviamente esta operación la tengo que hacer sin perder precisión. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar a hacer esto. Recuerden, solo a modo de recordatorio, que tenemos una operación que hace esta multiplicación, solo que la operación de multiplicación, cuando opera con 16 bits, el resultado nos lo da en 16 bits, ¿sí? Y me da por separado una operación que me da el resultado de multiplicar los 16 bits, la parte alta, y otro que me da la parte baja. Así que de alguna manera tenemos que combinar estos resultados. Y esto lo vamos a hacer con las instrucciones que acabamos de ver de unpack. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona? Lo mismo de siempre, obtenemos la cantidad de valores que vamos a recorrer. En este caso vamos a recorrer de a 8 valores, ¿sí? Porque vamos a levantar los 16 valores que tenemos, ¿sí? Vamos a levantar todos los valores que tenemos. Y vamos a levantar justamente los 16 valores de cada uno de los registros. Una vez que tenemos levantados los 16 valores de cada uno de los registros, los vamos a operar, ¿sí? ¿Cuál es la instrucción que vamos a hacer? Bueno, los vamos a multiplicar. Bien, vamos a multiplicar cada uno de esos 16 valores entre sí. Y vamos a multiplicarlos tanto para obtener la parte alta como la parte baja, ¿sí? Noten que aquí en XMM2
me hice una copia de lo que traje de memoria de uno de los registros, ya que la operatoria de multiplicación me va a pisar uno de los valores que levanté, para no tener que levantarlo nuevamente. Sería una mala práctica levantar el valor que traje de memoria dos veces si ya lo tengo en un registro. Bien, entonces ahora en XMM2 voy a tener lo que se llama la parte alta de la multiplicación y en XMM0 voy a tener la parte baja de la multiplicación. Noten que en el primer valor voy a tener la parte alta de multiplicar A7 con B7 y en la parte baja del registro voy a tener lo mismo pero de la parte alta. Lo mismo para la parte baja de la multiplicación, ¿sí? De la operación. Ahora lo que tengo que hacer es combinar estos dos registros. Para combinarlos de vuelta voy a tener que hacer una copia de uno de estos registros. En particular voy a tener que hacer una copia, siempre recuerden esto, voy a tener que hacer una copia de la parte baja, porque la parte baja siempre es el destino, o sea, siempre voy a romper la parte baja de mis datos. Así que, como me hice una copia, esa copia me va a permitir guardar en XMM0 y en XMM1 la combinatoria de todos estos valores, ¿sí? Tanto para la parte alta de mi registro, perdón, para la parte baja de mi registro, que es los que van de 0 a 3 y los que van de 4 a 7. Acá está mal, esto va al revés. Una vez que tengo esto, voy a tener en XMM0 y en XMM1 los cálculos de las multiplicaciones, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es guardar esto en memoria, ¿sí? Y lo voy a guardar con dos operaciones diferentes. Voy a guardar en RDI, en donde estoy apuntando con mi registro RDI, que es el resultado. Voy a guardar en la primera parte los valores bajos y en la segunda parte los valores altos, ¿sí? Los valores que venían a continuación en mi registro. Una vez que guardo esto, puedo iterar. Noten que RDI lo voy a mover 32 posiciones, no 16, porque estoy operando de a 2. Este resultado va a tener el doble de tamaño que mis vectores B2 y B1. Bien, con esto terminé mi operatoria de multiplicar dos vectores e ir guardándolos de manera empaquetada, ¿sí? De alguna manera, en un nuevo registro, en un nuevo, perdón, vector de ahora 32 bits, del doble de tamaño. Ahora vamos a operar con otra técnica que se llama la operatoria de kernels, ¿sí? Los kernels básicamente en términos de imágenes son matrices numéricas que se aplican sobre una imagen, ¿sí? De forma de que cada uno de los valores de la imagen lindantes a esa matriz son multiplicados por el valor del kernel en esa posición y luego sumarizados todos entre sí. Bien, hay muchísimos algoritmos de imágenes que operan de esta manera. Entre ellos tenemos detección de bordes, efectos de blur, efectos de sharpen, ¿sí? Todo ese tipo de efectos operan con operaciones de kernel, ¿sí? La idea ahora es entender cuál es la técnica que se utiliza para operar con este tipo de operaciones, para resolver este tipo de operaciones de manera vectorial. Primero vamos a entender cómo sería para un solo valor. Así que lo que vamos a tener es, esa matriz vamos a multiplicarla por todos los datos que tengamos y una vez que lo multiplicamos por todos los datos que tenemos, lo dividimos por 16, ¿sí? Esa va a ser la operación. Entonces vamos a tener una matriz de un montón de valores bidimensional. Esa matriz va a representar en muchos casos una imagen o algún tipo de dato bidimensional y sobre ese dato vamos a seleccionar algún valor de todos estos y a ese valor le vamos a aplicar un kernel. La idea va a ser aplicarlo a toda la matriz, pero como ejemplo vamos a aplicarlo a un solo valor. Entonces, sobre ese valor lo que hacemos es colocamos la matriz y ahora vamos multiplicando 1 por 0, 2 por B, 1 por 8 y así sucesivamente vamos a multiplicar todos los valores de esa matriz por los valores que tengamos en el kernel. Vamos a sumar todos esos valores y luego dividirlo por 16. Esa es la operatoria para operar con un kernel. Ahora,
La idea de esto es extender esta operatoria a pensarlo de manera vectorial. Cuando lo pensamos de manera vectorial, no queremos resolver uno solo de estos valores, sino queremos resolver simultáneamente más de uno. Así que nuestro kernel ahora, si bien nuestro kernel, nuestra matriz va a seguir siendo de 3×3, nuestra operatoria va a afectar simultáneamente, por ejemplo, podría ser 4 valores al mismo tiempo. Entonces, si ahora queremos afectar esos 4 valores al mismo tiempo, vamos a tener que operar sobre una matriz mucho más grande de valores. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta operatoria? Bueno, vamos a ir recorriendo la matriz utilizando el kernel que tenemos para calcular y la matriz, ¿bien? Al mismo tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es levantar la primera posición del kernel, es decir, la posición 1 del kernel, ¿bien? La posición que tenemos en el extremo superior izquierdo, ¿bien? Levantamos este dato, ¿sí? Estos son los 4 datos que vamos a operar. Entonces, para levantar este dato, ¿qué hacemos? Bueno, levantamos el que esté en esta posición para cada uno de estos valores, que obviamente van a ser estos 4 valores, ¿bien? Levantamos estos 4 valores y los multiplicamos por lo que diga acá, ¿sí? Así que tenemos 1 por estos valores, ¿bien? Por cada uno de estos valores independientemente. Lo mismo hacemos para el 2, ¿sí? Que sería este vector. Lo mismo hacemos para el 1, ¿sí? Para el siguiente. Y así sucesivamente vamos a ir recorriendo cada uno de los valores de la matriz. Noten que cuando llegamos acá es el mismo valor que queremos calcular. Los que queremos calcular en particular son un valor de la matriz, el que generalmente está en el centro. Seguimos recorriendo, seguimos recorriendo, seguimos recorriendo, siempre multiplicando ese vector que vamos levantando por nuestro valor adentro de la matriz, por nuestro kernel. Y una vez que terminamos de recorrer todo, podemos hacer una suma y esto nos va a dar 4 valores, los cuales los vamos a dividir por 16 y obtener el resultado que deberíamos escribir en estos 4 valores simultáneamente. Bien, esta técnica de operar con kernels no necesariamente implica levantar todos los valores. A veces algunos de los valores de nuestro kernel pueden ser 0, ¿sí? O alguno de nuestros valores puede ser un valor en punto flotante, entonces tenemos que hacer alguna conversión. A veces no tenemos que dividir por 16, sino tenemos que dividir por un valor más complejo, ¿sí? Como puede ser dividir por un número que no necesariamente se resuelve shifteando, ¿sí? Este tipo de operaciones en general se realizan de esta manera, ¿sí? De esta manera transmitimos la idea de operar con operaciones de tipo kernel. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, y es el último ejemplo de esta clase, que es de operar que hacer la operación de tipo kernel. En particular, el kernel que les acabo de mostrar es un kernel de efecto de blur, efecto de nublado, ¿sí? De alguna manera. Y la idea es simplemente, para que hacerlo mucho más sencillo, tener una imagen de 34 por 34, valores de 8 bits, y se requiere almacenar el resultado en una imagen de 32 por 32, ¿sí? Esto simplemente es a modo ilustrativo. La única diferencia, si tenemos una imagen más grande o más chica, va a ser hacer algunas más cuentas, ¿sí? Algunas cuentas de más, para levantar los valores indicados, ¿sí? Hay otras técnicas que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con cómo hacemos si la operatoria que estamos haciendo no es múltiplo de los datos que tenemos, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante en otras clases. Entonces, vamos a tener una imagen fuente y una imagen destino, ¿bien? Entonces arranquemos a resolver el efecto blur. La primera parte dice parte 1 de 5. Primero vamos a contar cada una de las partes del ejercicio y resolviéndolo. Y por último vamos a mostrar todo el ejercicio resuelto. Lo primero que tenemos que hacer es recorrer nuestro
nuestra imagen, ¿sí? Y la vamos a tener que recorrer ahora sí por filas y columnas. No podemos recorrerla como antes, simplemente multiplicando filas por columnas y considerarla como un vector, sino que vamos a tener que recorrerla como filas y columnas, ¿bien? Si vamos a recorrerla como filas y columnas, vamos a tener de alguna manera algo que me permita contar las filas y otra cosa que me permita contar las columnas. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en la primera posición que vamos a levantar como válida, ¿sí? La primera posición que vamos a levantar como válida en nuestro kernel va a ser la primera posición, ¿sí? La segunda posición, es decir, la posición de índice 1, ¿sí? De la fila número 1, ¿sí? De la fila número 2, contando desde 0, sería la fila con índice 1, ¿bien? Entonces va a ser la primera fila más 1, o sea, el siguiente dato de la primera fila. Bien, por eso es 34, me muevo 34, que es el ancho de una fila, más 1, para saltearme 1. Entonces estoy de alguna manera en la posición 1, 1 de mi matriz. Bien. Muy bien. Y la cantidad de filas que voy a recorrer la guardo en RDX. ¿Sí? En RDX me voy a guardar la cantidad de filas que voy a usar para recorrer. Entonces, primero, mi iterador de filas. Mi iterador de filas va a ser mi ciclo de filas, ¿bien? Y en cada iteración de mi ciclo de filas, ¿qué tengo que reiniciar? Las columnas que voy a recorrer. Y las columnas que voy a recorrer van a ser 32 columnas, ¿sí? Voy a recorrer 32 columnas. Y esas 32 columnas voy a levantar de a 8 bytes, ¿sí? De a 8 valores, ¿sí? Voy a levantar de mi columna, ¿bien? ¿Por qué de 8 valores? Porque si bien podría levantar los 16 valores, voy a levantar simplemente 8 porque voy a extender el signo de estos, voy a extender estos datos, no con signo, voy a extender estos datos para poder hacer la operatoria de kernel. Recuerden que estos datos son tipo un uint 8t, ¿sí? Son datos sin signo de 8 bits, ¿bien? Así que los voy a extender sin signo, pero los voy a operar en términos de words, ¿sí? No de bytes. Bien, para no perder presión, no puedo operarlos en términos de bytes. Así que por eso voy a levantar solamente 8 bytes, no voy a levantar los 16 bytes. Bien, ¿podría levantar los 16 bytes? Sí, podría levantar los 16 bytes. Y la operatoria es similar a la que voy a hacer, solo que con más registros y levantando más cosas simultáneamente. Probablemente la operación sea mucho más eficiente. En términos didácticos, ilustrativos del ejercicio, no vale la pena. Entonces, lo primero que voy a hacer luego de esto es entrar a mi ciclo de columnas. En este ciclo de columnas sí voy a iterar las columnas y lo primero que voy a hacer es determinar un acumulador como ceros, ¿sí? Voy a tener un registro acumulador como ceros. Ese registro acumulador como ceros, si bien dice un solo cero, en realidad en términos lógicos serían como 8 ceros, ¿sí? Porque serían los 8 words que puedo guardar adentro del XMM0. A diferencia del ejemplo que estábamos levantando de A4, en este caso vamos a levantar de A8. Y si fuéramos un poco más astutos, como dije antes, podremos levantar de A16 con un poquito más de ingenio y de registros. Entonces, la operatoria que tenemos que hacer es este kernel. Tenemos que levantar lo que vamos a llamar A, luego B, luego C, luego D, y así sucesivamente. Bien, e ir multiplicando por los valores que tenemos ahí. Entonces, mi primer paso va a ser levantar A, B y C y multiplicarlo respectivamente por 1, 2 y 1. Columna. Bien. Entonces, para empezar la primera columna. Para empezar a resolver la primera columna, simplemente tenemos que levantar todos los valores, ¿sí? De vuelta, los valores los vamos a levantar siempre extendiendo de byte a word. Y vamos a levantar justamente la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. La fila, la que llamamos la fila 2, va a ser la que guardemos en XMM2. La vamos a levantar la vamos a levantar desde R6. R6, recuerden que estaba posicionado en la posición 1, 1, es decir, estaba posicionado en esta posición exactamente. Así que si nos movemos menos 1, nos estamos moviendo a esta posición y estamos levantando datos a partir de esta posición. Si nos movemos incluso menos 1, menos 34, nos estamos moviendo a esta posición, ya que la fila tiene 34 posiciones.
Lo mismo si nos movemos para abajo. Si hacemos suma 34, estamos sumando 34, nos movemos a la fila de abajo. O sea, levantamos valores a partir de la fila de abajo, a partir de C. Bien. Según la matriz, lo que nos dice es que este valor lo tenemos que multiplicar por 2, ¿sí? O sea, el valor que levantemos en la segunda fila lo tenemos que multiplicar por 2. Así que justamente lo que vamos a hacer es eso, multiplicar ese valor por 2. El resto de los valores, así como nos vino, porque hay que multiplicarlos por 1, así que simplemente no hacer nada, los podemos sumar todos juntos. O sea, los adicionamos todos a nuestro acumulador. ¿Bien? Una vez que terminamos esta operatoria, pasamos a la siguiente columna. La siguiente columna va a ser la DEF, o sea, levantamos estos valores de la misma manera que hicimos antes, solo que ahora no restamos 1, sino no restamos nada, ya que estamos parados en esta fila, ¿sí? En esta columna, quiero decir. Simplemente tenemos que irnos a la fila de arriba y a la fila de abajo, sumando y restando 34 respectivamente. Bien, este es un poquito más complicado, ya que tenemos que multiplicar por 2, por 4 y por 2 nuevamente la última fila. Así que justamente hacemos eso, multiplicamos por 1, o sea, multiplicamos por 2, perdón, shifteamos 1, shifteamos 2 multiplicando por 4 y shifteamos 1 multiplicando por 2. Bien, una vez que tenemos todo esto calculado, podemos sumarlos a nuestro acumulador. Por último tenemos la tercera columna. La tercera columna va a ser los datos G, H e I. Los datos G van a ser los datos de la tercera columna, que ahora en vez de ser menos 1 van a ser más 1, es decir, me muevo desde esta posición a la siguiente posición y levanto datos a partir de este valor, ¿sí? Lo mismo para los datos de arriba y los mismos para los datos de abajo, los datos en la primera fila y en la tercera fila, ¿sí? Estos, al igual que en el primer caso, tenemos que multiplicarlos por 1, por 2 y por 1. Así que lo único que vamos a tener que multiplicar es la fila del medio, la fila número 2. Por último, los vamos a llevar al acumulador. Una vez que tenemos toda esta operatoria hecha, lo único que nos resta es cerrar el ciclo y pasar a la próxima iteración. Una vez que terminamos de hacer el cálculo sobre la matriz, vamos a tener que hacer las operaciones para cerrar el ciclo. Para esto vamos a tener que tomar estos acumuladores que teníamos guardados de cada una de las operaciones y dividirlos por 16 como el kernel nos indica. Esto nos va a dejar en términos de words 4 valores de 16 bits que después vamos a tener que convertir a 8 bits. Para convertirlos a 8 bits, como habíamos visto antes, podemos utilizar la instrucción de pack. Esta instrucción de pack nos permite convertir valores de words que tenemos guardados como words a bytes, ¿sí? Una vez que hacemos esto, nos vamos a quedar con los 8 valores en términos de bytes que nos van a ocupar exactamente la mitad de nuestro registro XMM. Bien, por eso utilizamos mobq para poder guardar solamente en memoria los 8 bytes menos significativos de mi XMM0, que es justamente lo que calculamos. Bien, una vez que hacemos esto, simplemente incrementamos los dos contadores, tanto el contador de datos como el contador de resultado, y el contador de los datos que estamos leyendo como el contador de resultado, y seguimos esta operatoria en el ciclo. Bien, para seguir la operatoria en el ciclo tenemos que ver si llegamos a recorrer todas las columnas, y una vez que recorrimos todas las columnas, cuando nuestro contador de columnas llegue a 0, vamos a saltar a recorrer de vuelta las filas. Para recorrer de vuelta las filas, lo que vamos a tener que hacer es sumarle 2 a RCI. ¿Por qué sumarle 2? Porque cuando llegamos al final de nuestra fila, vamos a estar apuntando a la última posición, al último byte, ¿sí?, de nuestra fila. Nosotros queremos saltar ese byte y el byte siguiente para caer en la columna número 1 de nuestra matriz. De esta manera caeríamos en la columna número 1 de nuestra matriz. Lo que nos queda hacer es determinar, ahora sí, si llegamos a la última fila a recorrer.
Ahora sí, una vez que llegamos a la última fila, terminamos nuestro ciclo. Bien, recuerden que el contador de filas es el que seteamos arriba de manera fija, siempre con el mismo valor, ¿no? El resto del ejercicio, que si lo podemos presentar en una sola slide, lo vemos de esta manera. Primero hacemos el cálculo de las filas y columnas, de cómo vamos a recorrer la matriz, ¿sí? Noten el detalle que en esta operatoria y en esta operatoria estamos recorriendo la matriz, y toda la cuenta, todo el cálculo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el medio, ¿sí? Donde iteramos, donde calculamos la primera parte de nuestra matriz kernel, la segunda parte de nuestra matriz kernel y la tercera parte de nuestra matriz kernel. ¿Bien? Una vez que tenemos todo esto resuelto, hacemos esto sucesivamente y así resolvemos nuestro ejercicio. Este es un típico ejercicio de kernel, lo más simplificado posible para que sea didáctico y fácil de seguir. En general, la mayoría de estos ejercicios, la lógica detrás del ejercicio es exactamente igual en la mayoría de los ejercicios y en la mayoría de los problemas a resolver, incluso en la vida real. Esto es algo que se usa de verdad para resolver cálculos o instrucciones multimedia de imágenes, prácticamente para procesar imágenes. La única diferencia es la cantidad de instrucciones. En vez de tener unas pocas instrucciones, tendríamos muchísimas más, ¿sí? La única diferencia es la cantidad de instrucciones que operan en simultáneo o cómo están desarrollados los ciclos. Bien, lo que nos queda para esta clase es contarles un poco de 3 ejercicios que les dejo para resolver. Estos 3 ejercicios van a estar después resueltos en diferentes videos como siempre. Y espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Recuerden ver las notas de la clase por cualquier tipo de dato agregado que tengamos en las clases, ¿sí?